Bueno, buenas tardes a todas y a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy, entonces, como quedamos en la clase anterior, vamos a hacer un formato donde vamos a calcular el requerimiento de líquidos del día y el requerimiento de líquidos para el ejercicio. La idea es que lo vamos a ir construyendo todos juntos en Excel para que a cada uno de ustedes les quede ese formato. Tengan en cuenta que yo no les envío el que yo hago, por eso la idea es que ustedes lo vayan haciendo junto conmigo y se está grabando esta clase para que más adelante la puedan repetir. Si tienen alguna duda o no se acuerdan de dónde salió algún ítem, que sepan, pues lo puedan como ver y puedan recordar de dónde sale cada cosa. Y de esa manera pues puedan entender bien el formato y lo puedan utilizar de una forma que sea correcta. Para poder entonces empezar, voy a abrir Excel y yo les recomiendo a ustedes que pongan sus pantallas divididas. Entonces, que la mitad de la pantalla tenga Excel y que la otra mitad de la pantalla tenga mi presentación para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo y lo puedan ir haciendo ustedes al mismo tiempo sin tenerse que ir de una pantalla para la otra. Les voy a mostrar entonces cómo se hace eso. Voy a abrir Excel. Hoy todas las dudas que tengan de una las van haciendo porque la idea es que no se atrasen con el formato. Entonces, si tienen dudas, si se quedan en algo, me dicen y repetimos. Porque la idea, como les digo, es que pues, queden con el formato listo. Entonces, pues si se atrasan, como cada cosa va llevando fórmulas, entonces les va como a alterar el resto del proceso. Entonces, si alguien se está quedando, si voy muy rápido, si tienen alguna duda, de una me dicen y repetimos. Entonces ya ustedes están viendo mi pantalla. Aquí pueden ver mi Excel. Y para dividir la pantalla, como se les digo, que la pongamos así dividida, entonces nos vamos a ir a esta parte superior derecha, donde ustedes van a encontrar que está la opción de minimizar. Y luego de minimizar está una opción que es poner la pantalla más pequeña, que dice minimizar tamaño. La idea es que le damos en esos cuadritos donde está minimizar tamaño y cuando le damos allí, entonces ya Excel o ya pues Word nos permite que pongamos el tamaño de la pantalla como nosotros queremos, o el tamaño de esa hoja como nosotros queremos. Entonces más pequeña, más grande. La idea es que lo pongamos con la mitad de la página, con la mitad de lo que nosotros podemos ver. Y la otra mitad, entonces sería con la presentación mía que va a estar en Zoom. Entonces hacemos lo mismo, ponemos el Zoom en un tamaño que sea la mitad del tamaño de la pantalla y así ustedes van a quedar viendo mi Excel y el de ustedes. Cuando tengan esta pantalla así dividida, que puedan ver las dos cosas, o sea, que vean la pantalla suya y la mía, me dicen, yo voy a dejar esta ya completa grande y se las voy a poner con una letra grande para que alcancen a ver mejor. Pero ustedes deberían tener entonces esta pantalla y al lado la de ustedes. ¿Me confirman si ya estamos ahí? Sí, claro. Listo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, pues, nombrar esta hoja, ¿cierto? Pues guárdenla ustedes, tengan en su computador, pues guarden esa hoja que ustedes van a hacer para que no se les vaya a perder el trabajo de hoy. Y vamos a poner acá el nombre de paciente. Entonces ponemos paciente o usuario, como ustedes lo quieran llamar. Y ahí yo les voy a dejar en amarillo las casillas donde los datos van a cambiar cada que cambiemos de una persona. Como este formato ya nos va a quedar calculando todo solo, entonces la idea es que la próxima vez que usted lo vaya a utilizar solamente tenga que cambiar la información que está en las casillas amarillas y el resto se calcule solo. Entonces, paciente, voy a dejar el espacio en amarillo para poner el nombre de nuestro paciente y voy a poner aquí peso y aquí vamos a ponerle el peso del paciente, que también va a variar cuando variemos de paciente. ¿Alguno de ustedes logró hacer el tema que les comentaba en la clase pasada de pesarse antes y después del ejercicio?
¿Cómo, profe? Repita. ¿Alguien logró hacer lo que les había dicho la semana pasada de pesarse antes y después de hacer ejercicio? Nada, profe. Listo, entonces vamos eh, a poner acá. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto pesa? ¿Alguno que haga ejercicio y sepa cuánto pesa? Sí, profe. ¿Cuánto 64 en pesas? mi caso. 64. 64. Sí, Listo, entonces 64 kilos. Los kilos, miren que los vamos a poner aparte. Y tú eres Bernardo García, ¿cierto? sí, profe. Listo. Eso vamos a hacer el ejemplo pues ficticio. Vamos a inventarnos los datos de Bernardo porque no hizo pues como el peso antes y después del ejercicio, pero la idea es que ustedes después pongan la información que a ustedes les dé cuando puedan hacerlo, ¿listo? Entonces todos vamos a trabajar con los datos de Bernardo, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta si las fórmulas sí nos están dando bien. A ustedes les tienen que dar igual que me da a mí. Entonces la idea es que todos trabajemos con la misma información para que garanticemos que nos está quedando bien hecho el formato. Entonces tenemos nuestro paciente. Nuestro paciente de hoy va a ser Bernardo García. Ya sabemos cuánto pesa y lo primero que vamos a hacer es calcular a Bernardo cuánto líquido debería tomarse el día de hoy para que su cuerpo esté bien hidratado. Entonces nosotros tenemos un requerimiento de líquidos que es el del día, que es para que el cuerpo funcione bien, para que las funciones vitales se den de forma normal. Y tenemos un requerimiento adicional que es el del ejercicio y que se da porque en el ejercicio, pues como nosotros entonces empezamos a perder un líquido adicional por el calor que producimos con el ejercicio, tenemos que tomar un líquido adicional para compensar esas pérdidas adicionales. Entonces, primero vamos a calcular el requerimiento para el día de Bernardo y luego vamos a calcular el requerimiento para el ejercicio. Entonces voy a poner acá requerimiento de líquidos para el día. Requerimiento de líquidos para el día. Diana, me haces un favor, puedes ir tomando unas foticos, por favor, antes de que se me olvide. Muchas gracias. De requerimientos de líquidos para el día. Yo le voy a poner a eso como un verdecito para que vayamos identificando acá los colores, como los diferentes momentos que vamos a calcular. Y no sé si se acuerdan que en clase vimos cuánto era la recomendación de hidratación para el día. Hay un rango que para personas que son saludables está la recomendación, un rango en el cual podemos más o menos calcular cuánta hidratación estamos necesitando. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es esa recomendación? Listo. La recomendación es de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso. Esa es la recomendación. Ahí yo voy a dejar acá un espacio, dejemos acá un espacio también para poder poner acá una información que necesito adicional. Entonces la recomendación es esta. Recomendación. Lo voy a poner así para que lo puedan ver mejor. Recomendación es esta. De 30 a 50. Y ahora nosotros vamos a escoger un índice. Un índice, ¿qué quiere decir? De ese rango que es de 30 a 50, nosotros vamos a elegir el día de hoy a Bernardo cuánto le vamos a dar de hidratación. Ese índice cambia porque cambia con cada persona y puede cambiar cada día porque cambia también con el lugar donde está la persona y con las actividades que hace. Entonces, vamos a escoger un índice de hidratación para Bernardo. ¿Cómo escogemos entre ese rango de 30 a 50? Entonces, primero tenemos en cuenta el ambiente en el que estamos. Entonces, le vamos a preguntar a Bernardo. Bernardo, el día de hoy, ¿dónde tú estás? ¿Tú vives en La Guajira? No, profe. Barranquilla. ¿Dónde vives? Barranquilla, Barranquilla, Atlántico. en Barranquilla. ¿Qué tal está hoy el clima en donde tú estás? Pues estuvo lluvioso, pero allá en el momento pues ya
ya está como fresco. O sea que no está tan caliente, hoy el día no ha estado tan caliente. No, por acá por mi casa, no, en realidad. Listo. Y tú, además de esa clase, ¿qué otras actividades tienes sin tener en cuenta el ejercicio? Sino, pues si te toca salir a caminar alguna cosa o desplazarte de pronto a la universidad o algo. Pues hoy como tal, no, o sea, no tenía clase. O sea que hoy Simplemente, estuviste pues, en tu casa todo el tiempo, has sí, estado la mayoría del tiempo sentado. pues me puse a hacer cuestiones de aseo de mi cuarto como Ajá, tal. Y listo. ya, vi la Entonces, clase. perfecto. Entonces recuerden que uno para escoger dentro de este rango tiene en cuenta, uno, ambiente en el que estamos. Si estamos en un lugar que es caliente o húmedo, el requerimiento es mayor, y si estamos en un lugar que es frío y seco, el requerimiento es menor. Y lo segundo es la actividad física cotidiana. La actividad física cotidiana es lo que nos acaba de describir Bernardo, es qué tanta actividad hacemos para las cosas normales, o sea, no para el ejercicio, sino si me toca barrer y trapear en la casa, si por ejemplo hubiera ido a la universidad, entonces si me toca ir caminando, eh, o todas esas actividades que uno requiere para el día a día, simplemente para vivir, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta, entre más me muevo, pues más gasto de energía voy a tener y más gasto de líquidos voy a tener. Y entre menos me muevo, menos gastos de líquido vamos a tener. Entonces, como hoy el ambiente en el que está Bernardo es fresco, pues en relación a otros días en Barranquilla, y ha estado quieto, ¿cierto? En su casa, donde hay una buena sombra, donde hay menos calor que si estuviera bajo el sol. Entonces vamos a escoger un rango que sean por ahí unos, pues yo le diría unos cuantos, unos 40. Le ponemos 40. Bueno, sí. Les ponemos 40, o sea, dentro de este rango que tenemos acá, vamos a elegir 40. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Entonces, la recomendación es de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso. Ya escogimos con cuál vamos a trabajar. Eso lo tenemos que multiplicar por el peso. Entonces, yo voy a poner acá la fórmula. La fórmula es fórmulas. La fórmula es el índice por el peso. El índice por el peso. El índice lo acabamos de poner acá, que es este 40, y el peso ya lo tenemos acá arriba. Ahora, mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a hallar el requerimiento. Requerimiento. Vamos a hallar el requerimiento. Entonces acá, como estamos en Excel, la idea es que todo nos quede formulado para que usted no tenga que volver a hacer todo esto que estamos haciendo hoy, sino que la próxima vez solamente sea poner lo que está en amarillo y esto se le calcule solo. Entonces, para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner acá esta fórmula. Entonces, vamos a poner igual, para que Excel sepa, vamos a hacer una fórmula. Es igual, y vamos a multiplicar el índice, que sería este 40, pero no lo vamos a escribir, sino que le vamos a dar clic en este 40. O sea, no lo redactamos, sino que le damos clic encima de 40. De esa manera, cuando nosotros queramos cambiar el índice, en la fórmula se va a cambiar solo y no vamos a tener que cambiarlo nosotros manualmente. Entonces vamos a darle clic en el 40, le damos por y le damos clic en el peso, que es 64, y le damos enter. Y esto les debería a ustedes haber calculado 2.560 mililitros. Quiero saber si las acaban bien, si todos vamos igual. Igual los espero mientras pues, hacen la fórmula y calculan. Pero cuéntenme si están entendiendo, si vamos bien o si tienen alguna duda y necesitan que me devuelva. Todo claro. Profe, explique por favor lo que es el requerimiento de nuevo. Si está amable. ¿Dónde dice requerimiento? Sí. Listo, entonces acá lo voy a volver a hacer. Acá lo que hicimos fue ya la primera fórmula de esto. Entonces ponemos igual y vamos a darle clic en este 40, o sea, yo me paro con el mouse encima del 40 y le doy enter, pues le doy clic derecho, en clic izquierdo, perdón. Le doy clic ahí y le doy multiplicar, entonces por este 64, que sería el peso. Entonces también sobre el 64 le doy clic
Y al darle Enter, esto me calcula. O sea, ya nos quedó la fórmula lista, que sería multiplicar este por este. A mí me dio igual. Listo. El resto vamos bien. Acá estamos hasta acá todos. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya sabemos cuánto es el requerimiento que tiene Bernardo el día de hoy para hidratarse. O sea, esta es la cantidad de líquidos que él debe consumir para que su cuerpo se mantenga bien hidratado el día de hoy sin tener en cuenta el ejercicio, sino para el día a día. Ese líquido, ¿de dónde va a venir? Entonces viene una parte de los alimentos. Entonces vamos a poner acá alimentos. Otra parte viene del metabolismo de los nutrientes. Entonces una parte de los alimentos, otra parte del metabolismo de los nutrientes, y la última parte viene de los líquidos. Listo. De los alimentos. ¿Cuánto nos aportan los alimentos? Entonces, los alimentos aportan más o menos el 25% del requerimiento. O sea, una cuarta parte de lo que necesitamos viene de los alimentos. Los alimentos que más líquido tienen son las frutas, las verduras y las carnes, pero todos los alimentos tienen agua. El arroz tiene agua, una arepa tiene agua, la yuca, la papa, el plátano, todo tiene agua. Entonces los alimentos aportan más o menos el 25% de lo que nosotros necesitamos todos los días. Entonces vamos a poner acá 25%. Aportan el 25%. Y lo vamos a calcular. Ya sabemos cuánto nos aportan los alimentos, vamos a calcularlo. La fórmula de esto es requerimiento, que ya sabemos que es este, ¿cierto? El requerimiento se los voy a poner en morado para que se acuerden que ese es el requerimiento. Bueno, ese morado está muy oscuro y de pronto no se ve. Les voy a poner ¿en qué se los pongo? Es un morado más clarito, o en este rosado. Entonces, este sería el requerimiento. Entonces, para saber qué nos aportan los alimentos, sería el requerimiento por 25%. Esa es la fórmula. El requerimiento que ya sabemos que es este, 2.560, multiplicado por 25%. Entonces vamos a hacer esta fórmula otra vez. Vamos a irnos para la hilera donde estamos haciendo los cálculos y vamos a poner igual y vamos a coger el requerimiento, pero no lo vamos a escribir, sino que le vamos a dar clic en el requerimiento y lo vamos a multiplicar por 25%. Eso sí lo escribimos. Y le damos Enter. Nuevamente repito esta parte de acá. Entonces le damos igual, igual, y vamos a darle clic en el requerimiento y lo multiplicamos por 25%. Nos da 640 mililitros. O sea, esto es lo que le aportaría de hidratación los alimentos. Más o menos 2 vasos de la hidratación que necesita van a venir de los alimentos. Hasta acá vamos parejos. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Perfecto. Profe, disculpe, que ¿me puede repetir el requerimiento por 25%? Claro, le das igual, voy a mostrar otra vez acá, le das igual al requerimiento que es este, clic sobre el requerimiento por 25%. Ah, ok, sí, ya. Gracias. Listo, le das Enter y te debería dar esto, 640. Entonces ya tenemos esta parte que nos aporta los alimentos. El metabolismo de los nutrientes aporta una constante que son 200 mililitros. Les voy a poner acá constante, 200 mililitros.
¿Qué quiere decir que es constante? Pues que no cambia, ¿cierto? Entonces acá no vamos a poner fórmula, sino que ponemos acá es constante. Para que nos acordemos, esto es constante, no cambia. Y es 200 mililitros, o sea que todos ponemos 200. No tenemos que hacer acá nada más. Y por último, nos queda saber entonces si esto no lo aportan los alimentos y esto no lo aporta el cuerpo, porque el cuerpo lo produce a través del metabolismo de los nutrientes, entonces ¿cuánto líquido debería estar tomándose Bernardo para estar bien hidratado el día de hoy? ¿Cuántos vasos de hidratación? Entonces, para saber cuánto líquido se tiene que tomar, lo que hacemos es restarle al requerimiento lo que le aportan los alimentos y lo que le aporta el metabolismo. O sea, sería este 2560 menos 640 menos 200 y eso nos dice cuánto le aportan las bebidas. Les voy a poner acá que sería el restante y acá voy a poner la fórmula. Entonces, la fórmula de este sería requerimiento menos, abro paréntesis, y ponemos la suma de alimentos más metabolismo, y cierro paréntesis. En Excel los paréntesis son súper importantes para que tengan en cuenta, porque ahorita vamos a estar trabajando mucho con paréntesis. Entonces, los paréntesis, cuando hay paréntesis, hay que ponerlos, y hay que abrirlos y cerrarlos. Son muy importantes en las fórmulas de Excel. Entonces, vamos a utilizar nuestro primer paréntesis. Entonces, para saber los líquidos es el requerimiento, o sea, el total menos lo que suman los alimentos más el metabolismo. Lo que nos queda restando ahí es lo que tenemos que tomarnos de bebida. Entonces, vamos a poner esa fórmula. Sería igual al requerimiento, pero tomándolo desde acá, requerimiento, le damos clic en los 2560, menos, abro paréntesis, y le voy a dar clic en alimentos, que son 640, más metabolismo, que son estos 200, y cierro el paréntesis. Entonces mi fórmula se debería ver así, igual, en este caso mío es D6, que sería el requerimiento, 2660, menos, abro paréntesis, y voy a sumar los alimentos, que en mi caso son D7, que son 640, más el metabolismo, que son 200 mililitros, y en este caso sería la D8. Cierro el paréntesis y al darle Enter, esto me va a decir, entonces, ¿cuánto nos está faltando de líquidos? Me cuentan cuando terminen de hacer esta fórmula y me cuentan si les está dando igual para que continuemos. O si tienen alguna duda o si quieren que repita, me cuentan. ¿Podría repetir, por favor? Claro que sí. Esta última fórmula, Correcto. listo. Te la voy a borrar y la volvemos a hacer. Entonces, esta fórmula acá están las fórmulas para que se acuerden también. Esta casilla sería las casillas de las fórmulas para que ustedes también se acuerden de dónde sale cada cosa. Entonces, esa fórmula sería el requerimiento menos la sumatoria de alimento más metabolismo. Entonces, vamos a hacerla, es igual, le doy clic a requerimiento, menos, abro paréntesis, y voy a sumar lo que me importan los alimentos, entonces le doy clic en 640, más 200, que sería el metabolismo, cierro paréntesis, y le doy Enter. O sea, yo acá cuando abro este paréntesis, lo que le estoy diciendo a Excel es, Excel, yo necesito que usted a este valor grande le reste estos dos. Entonces, ¿por qué lo estamos sumando acá? Porque lo que vamos a restarle al valor grande es la sumatoria de estos dos. Vamos a restarle 840. Necesitamos restarle lo que nos viene de líquidos de otras partes.
Entonces esto nos da igual a 1720. ¿Estamos hasta aquí todos? Sí, profe. Listo. Entonces, este 1720 es la cantidad de líquido que Bernardo se debería tomar el día de hoy para estar bien hidratado, o sea, casi 2 litros de hidratación. Ahora, para que la gente tenga una mejor idea, pues nosotros le damos las recomendaciones de cuánto líquido es esto. La recomendación es que le digamos en vasos y no en litros, porque la gente entiende más fácil vasos que litros. Si es una persona que no es nutricionista, que no es del área de la salud, es más fácil que siga una recomendación que entiende bien. Si le hablamos de vasos, es una forma que es mucho más fácil de interpretar. Entonces vamos a pasar esto a vasos. ¿Cómo se pasa a vasos? Vamos a dividir esto por lo que hace un vaso. Pero resulta que en Colombia un vaso es igual a 200, voy a ponerlo acá, a 240 mililitros. Entonces, ¿por qué lo voy a poner así sin los mililitros? Porque si le pongo los mililitros, Excel no me la va a dejar utilizar en fórmulas, porque acá no podemos en Excel utilizar letras y números al mismo tiempo si queremos utilizar ese número en una fórmula. Entonces lo voy a dejar así. Pero son 240 mililitros. Acá al lado les pongo mililitros para que sepan qué unidad es. Pero este que quede solito. Entonces, eso es lo que hace un vaso en Colombia. 240 mililitros. ¿Y eso quién lo dice? El INVIMA. El INVIMA, que es la empresa de Colombia que se encarga, la organización de Colombia que se encarga de regular el etiquetado de los alimentos. Por ejemplo, nos dice que cuando un colombiano se toma una bebida, se toma más o menos 240 mililitros. Por eso, si usted compra un Gatorade, por ejemplo, y mira la etiqueta nutricional, se va a dar cuenta que la información nutricional que está allí registrada está en 240 mililitros y no en la botella completa, porque el INVIMA le pide a la empresa que lo haga así. Entonces, para que tengamos en cuenta de dónde salen esos 240 mililitros. En la fórmula para calcular esto, bueno, voy a necesitar estos mililitros, los voy a ahorrar porque necesito poner acá la fórmula, entonces les voy a poner acá que estos están mililitros para que se acuerden. Mililitros. Mililitros. Entonces la fórmula para cambiar estos mililitros de hidratación, que son 1720 a vasos, es líquidos, que sería pues este resultado, ¿cierto? Líquidos, dividido un vaso, que ya sabemos que son 240 mililitros. Entonces, esa es la fórmula. Ahora la vamos a aplicar aquí. Entonces sería igual a este 1720, que serían los líquidos, dividido 240 mililitros, que es lo que hace un vaso, y esto le da a nuestro compañero que al día se tiene que tomar 7 vasos de hidratación el día de hoy para estar bien hidratado. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Claro que sí. Entonces, solo la fórmula. Sí, la fórmula me perdí en cuál seleccionó. Listo. Entonces, acá le vamos a dar igual a líquidos. Acá tenemos líquidos. Líquidos son estos, ¿cierto? 1720. Entonces, líquido, que es 1720, dividido lo que hace un vaso, que son 240 mililitros. Y le vamos a dar Enter. Y esta es la cantidad de vasos a consumir para el día de hoy para nuestro compañero. ¿Esos vasos de qué son? De cualquier cosa. Entonces puede ser agua, puede ser café, puede ser leche, puede ser un jugo, puede ser sopa,
Entonces, acá, esos vasos de hidratación dependen de los gustos de la persona. Entonces, puede ser cualquier bebida y según los gustos y las necesidades nutricionales que tenga la persona, pues vamos a escoger qué tipo de bebida es. Pero no son solamente 7 vasos de agua, eso puede contar otro tipo de bebidas dependiendo de lo que la persona quiera tomar y necesite. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿A todos nos está dando hasta el momento los cálculos igual? Sí, profe. ¿Me podrías hacer el favor de repetir la fórmula de alimentos más metabolismo y eso? Lo que pasa es que me confundí aquí con el Excel. Para hallar líquidos, ¿o qué necesitas hallar? Sí, esa, por favor. Líquidos, para hallar líquidos. Sí, líquido. Listo. Entonces, es igual al requerimiento que es este de arriba, 2560, menos, abres paréntesis y vas a sumar alimentos que son 640 más metabolismo que son 200 y cierras paréntesis. Así se debería ver la fórmula. 2560 menos paréntesis y sumamos ahí 640 más 200 y cierras paréntesis. Listo. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces hasta acá vamos todos bien. A todos nos dio igual. Todos tenemos 7 vasos. 7 vasos, pero 7,16, o sea, Ah, bueno, 6. sí. Yo les quité las decimales. Mira, ahí se los voy a poner. 7,16. ¿Por qué le quité los decimales? Porque la idea cuando damos vasos es que sea información entera. Entonces, o hablamos de medio vaso mínimo, entonces podemos decir medio vaso o un vaso. Pero la idea es no decir un tercio de vaso, pues como cosas así, porque nuevamente, o sea, se va a volver muy complicado para la persona entender. Entonces, la idea es que con vasos tratemos de hablar muy entero. Entonces, por eso le quité los decimales, pero sí daba con decimales. ¿Uno cómo puede quitar esos decimales en el Excel? ¿Estás viendo mi señalador? Mi mouse. Sí, claro. Mira, acá arriba, en esta parte de arriba, yo tengo estos ceros. Entonces, estos ceros, si los tiro para allá, le quita. Y si los tiro para allá, para la izquierda, me pone. Mira, si de pronto también están en tu barra de tareas. Sí, ya lo hice, gracias. Listo. Entonces, hasta acá todos bien. Sí, a mí también me sale, profe. Perfecto. Sí, señor. Entonces, lo último que les quiero mostrar es qué pasa si cambiamos de paciente. Entonces, si cambiamos de paciente, digamos que llegó un paciente que se llama Fernando y que ese Fernando pesa 80 kilos. Entonces, acá en donde está el amarillo, voy a cambiar el 80. Si cambio el 80, todo me tiene que cambiar solo. Eso me cambió solo, eso me cambió solo, los vasos me cambiaron solos, porque todo nos quedó formulado. Por eso les digo que es muy importante cuando hacemos las fórmulas que no escribamos los números, sino que los cojamos directamente de ahí. O sea, cuando decimos, por ejemplo, la de líquidos, que necesitamos el requerimiento, no escribimos el requerimiento, sino que le damos clic sobre el requerimiento para incluirlo en la fórmula y que así ya este formato nos quede calculando solo. Por favor, ensayen ustedes esta parte también, pongan acá otro peso y validen que sí les esté variando. O sea, pongan 80 también y miren que sí les haya cambiado el requerimiento a 3200, que los vasos ya sean 9 y no 7. Sí, me salió igual. A mí Perfecto, también. perfecto, listo. Listo, entonces ya tenemos lo primero que es requerimiento para el día. A esto, Bernardo le va a sumar el requerimiento adicional que se necesita para el ejercicio. Entonces vamos a calcular, voy a copiar esto de acá y vamos a escribir acá abajo requerimientos de líquido, o mejor yo lo escribo también, requerimiento de líquido para el ejercicio. Requerimiento de líquidos para el ejercicio. Y en el ejercicio necesitamos líquidos para antes, durante y después. Entonces vamos a escribir acá abajo requerimiento de líquidos para antes del ejercicio.
para antes. Entonces, para antes del ejercicio, tenemos diferentes recomendaciones de hidratación. Entonces, vamos a hacer primero el cuadro y luego hacemos todos los cálculos. Entonces, acá vamos a poner recomendación. Recomendación. Vamos a poner luego en la recomendación. Esa es recomendación. No, perdón, acá. Primero vamos a poner horas. Horas. Luego vamos a poner recomendación. Hora, recomendación. Luego de recomendación vamos a poner unidad. Entonces podemos poner así abreviado unidad para que no nos quede demasiado grande. Ponemos unidad. Luego dejamos un espacito en blanco y lo ponemos más pequeñito, pero lo dejamos ahí en blanco. Luego sigue el peso. Luego sigue otra vez unidad. Luego sigue el resultado. Y luego vamos a pasar ese resultado a vasos. Vamos a poner número de vasos. Número de vasos. Entonces creo que acá ya está todo lo que necesitamos. Si no estoy mal, ya está todo. Voy a poner esto en negrilla. Y esto lo necesitamos 2 veces. Entonces vamos a darle copiar a esta parte de arriba. Vamos a seleccionar toda esta parte de arriba. Le damos copiar y lo pegamos acá al lado. Ah, bueno, esta ahora no la necesitábamos. Ahora la podemos quitar. Así se me cae ya todo. Listo. Esto sería como un cuadrito. Entonces vamos a poner acá. Seleccionamos 2 de estas casillitas. Y vamos a seleccionarlo todo para que hagamos el cuadro. Y cuando ya tengan ese cuadro listo, me dicen y lo empezamos a llenar. Así debería verse. Profe, una pregunta. Ujú. El UND que está al lado de recomendación es unidad, ¿cierto? Unidad, ajá. Y el que está al Sino lado de que peso. lo pongo así pequeñito para que me quepa como todo el cuadro y que ustedes lo alcancen a ver todo completo. Pero si lo Y el quieren que poner está al lado en de peso completo, no hay también. problema. Dime. Los dos que están al lado de peso, el lado izquierdo y el lado. Sí, estos dos son una unidad. Ok. Ujú. Listo.
Entonces vamos a empezar a llenar. En horas, pues las recomendaciones que tenemos de hidratación antes del ejercicio son para 4 horas antes y para 2 horas antes. Entonces por eso vamos a tener estos dos espacios de recomendaciones. En el primero sería para 4 horas antes y en el segundo para 2 horas antes, dependiendo del tiempo que la persona tenga antes de su entrenamiento. Entonces, para 4 horas antes, la primera recomendación es 5. Vamos a poner acá 5, 5. ¿Y esos son 5 qué? 5 mililitros. Entonces vamos a poner M y L. 5 mililitros sería la primera recomendación para 4 horas antes. La segunda recomendación para 4 horas antes es 7. Entonces vamos a ir hasta donde dice recomendación en esta otra columna, que es en mi caso es el NAI, y vamos a poner la segunda recomendación, que son 7. Entonces son 7 mililitros. Esas son las dos recomendaciones para 4 horas antes del ejercicio, 5 mililitros y 7 mililitros. Y para 2 horas antes, también tenemos dos recomendaciones, pero son un poquito más bajitas, y son 3 mililitros, 3 ml y 5 ml. Esas son las 4 recomendaciones que tenemos. Ahora, ¿la fórmula cuál es? Es 5 mililitros por, entonces donde estaba el espacio en blanco vamos a poner una X para representar el por, para que sepamos que eso es una multiplicación. Entonces esto es por, y acá en este lado también por. El peso, y el peso ya lo tenemos arriba. Entonces, como queremos que esto nos quede formulado, vamos a ir por el peso de arriba. ¿Cómo lo vamos a poner? Entonces vamos a darle igual, en la casilla donde está la que está debajo de peso, vamos a darle igual, y subimos, y buscamos el peso que teníamos acá arriba de Bernardo. Eso de arriba todo se nos desorganizó, pero no hay problema. Después ustedes ya con tiempo lo ponen bonito para que puedan ver todo. Igual desde que les salgan las partes que son azules, que son las más importantes, porque es lo que le van a entregar al paciente o al usuario, el resto pues no importa, el resto es la fórmula, pero ustedes después lo pueden organizar más bonito. Le damos clic en el peso, 64, y le damos Enter, y ya acá en esta casilla nos aparece el 64 y nos aparece vinculado al de arriba, para que cuando usted cambie de paciente o el paciente cambie de peso, usted todo esto se le calcule solo. ¿Listo? Entonces vamos a poner todos los pesos así. Vamos a darle igual y seleccionamos ese peso de arriba. O también otra cosa que podemos hacer es que como este ya quedó formulado al de arriba, entonces podemos escoger este. Entonces le podemos dar igual y le damos clic a este peso. Le damos igual y le damos clic a este peso y listo. Ahí ya quedamos con nuestro peso y ya ese peso quedó formulado. Este peso está en kilos, entonces vamos a poner acá kilos. Kilogramo, kilogramo. Kilogramo y kilogramo. Y ahora sí, ya vamos a hacer la fórmula. Vamos a ejecutarla. La fórmula ya está acá. Si ustedes leen esto es una fórmula. Dice 5 mililitros por 64 kilogramos. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esto, ¿cierto? Vamos a poner acá el resultado igual. Y vamos a darles a 5 por este 64. Enter. Y nos debe dar 320. Y vamos a hacer lo mismo con todos. Entonces, 5 por 64, 3 por 64, 7 por 64 y allí otra vez 5 por 64. Entonces vamos a calcularlos todos para que nos queden todos ya listos. Disculpe que me salí y me perdí. ¿En dónde vas?
Me quedé por las recomendaciones, por la X, creo que usted estaba diciendo, pero no recuerdo la formulación para el peso y la unidad, para el resultado que digo. El resultado, o sea, en Sí, este. Listo, acá vamos a hacer el siguiente. Todos se hacen igual para que mires. Entonces, acá ya hicimos este que era 5 por 64. Ahora vamos a hacer 3 por 64. Entonces, vamos a darle igual y le vamos a dar al 3. O sea, multiplicamos este 3 tomándolo desde acá por este 64. Vamos a volverlo a hacer acá, pero ya con esta recomendación. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Es igual a el 7 por el 64. Y finalmente vamos a hacer otra vez este 5 de acá por el 64. Ya tenemos solo los resultados de recomendaciones de hidratación. Ahora, ¿cómo pasamos esto a vasos? Porque ya quedamos en que a la gente le vamos a dar esta información en vasos para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿cómo lo pasamos a vasos? Tenemos que dividir, igual que arriba, dividimos este resultado por 240, que es lo que hace un vaso. Entonces, donde dice vaso, yo les voy a poner esto azulito para que se acuerden que lo que es azul es lo que le entregamos al paciente. Es azul. Y vamos a multiplicar, vamos a hacer la división. Entonces es igual a este resultado que son 320 dividido lo que hace un vaso, 240, y eso nos da 1.3 vasos. Podemos quitarle los decimales. En este caso, como es hidratación para antes del ejercicio, la recomendación sería irnos por encima. Yo a este paciente le diría que se tomara un vaso y medio. No uno, sino un vaso y medio, porque tiene 4 horas antes, o sea que tiene suficiente tiempo para orinar si toma más líquido y que necesita. Entonces, dividimos y nos da 1.3 vasos. Vamos a hacer lo mismo con la recomendación de 3. Entonces, vamos a dividir igual este resultado dividido los 240, y eso nos da pues 0.8, que sería un vaso de hidratación. Y vamos para las otras recomendaciones. Entonces es igual a este resultado dividido 240, que serían básicamente 2 vasos de hidratación. Y por último, tenemos otra vez por 5. Entonces dividimos 240 y nos da nuevamente el mismo resultado que acá. Y así queda nuestro cuadro de hidratación para antes del ejercicio. Ay, ¿No podría repetir la de los vasos otra vez? Me enredé aquí. claro, divides, voy a borrar esta. Divides el resultado, ¿cierto? En este caso son 320, entonces divides este 320, lo divides por 240. Entonces vamos a hacer esta. Es igual a 320 dividido 240, que es lo que hace un vaso. Listo, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces ya todos nos quedó el cuadro así. Tengo una duda. Dime. Y bueno, yo veo dos recomendaciones, una que tiene un poco más y una un poco menos. Ajá. Siento que dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, se recomienda una u otra. No depende de la actividad, pero depende del estado de hidratación y de la aclimatación de la persona al lugar donde va a hacer ejercicio. Entonces, muy buena pregunta. Ya íbamos para allá. Yo acá, por ejemplo, le recomiendo que pongamos esta parte del cuadrito como con un amarillo oscuro.
Se lo podemos poner como así, como con un amarillito más oscuro. Y esta con un amarillo más clarito, para que ustedes se acuerden en qué momento utilizan una o en qué momento utilizan la otra. Entonces, esta recomendación 4 horas antes es, si el paciente tiene 4 horas antes y está bien hidratado, se puede tomar 1.3 vasos, o sea, un vaso y medio le diría yo. Pero si el paciente se puede hidratar desde 4 horas antes y está deshidratado, o sea, tiene la orina oscura, por eso puse el color como amarillo, si tiene la orina oscura, entonces se toma 2 vasos de hidratación. Si nada más el paciente tiene 2 horas o ya se hidrató 4 horas antes, vuelve 2 horas antes a evaluar su estado de hidratación, mira el color de la orina, mira cómo siente, por ejemplo, los labios, si tiene la boca seca. Entonces, según eso, lo mismo, si está bien hidratado, tiene la orina clarita, entonces se tomaría un vaso de hidratación. Si tiene la orina oscura, entonces le diríamos tómese un vaso y medio. Entonces, por eso tenemos esas 4 recomendaciones, según el tiempo que tengamos antes del entrenamiento y según el estado de hidratación. Si estamos bien hidratados si estamos mal hidratados, pues tomamos más. Profe, usted disculpe nuevamente, ¿puede repetir cómo que sacan los vasos? La forma Los de- vasos lo divides estos resultados, o sea, divides en este caso 190 dividido 240, que es lo que hace un vaso. Y siempre nos tenemos que fijar en el estado de hidratación de la persona para poder hacer la recomendación. Sí, la idea es antes saber, pues si para uno es muy difícil fijarse porque pues ni modo que miremos como el color de la orina siempre, pero sí le podemos decir a las personas como tienes esta recomendación y esta es dependiendo de qué tan bien hidratado te sientas y pues como percibas esos síntomas de hidratación. Entonces sí, la idea sí es tenerlos en cuenta. Listo, vamos para requerimiento de líquidos durante el ejercicio, que ese es el más largo, porque ahí vamos a calcular la tasa de sudoración. Entonces vamos para requerimiento de líquidos, voy a cambiarle aquí por durante. Requerimiento de líquidos durante el ejercicio. ¿Alguien va a hacer una pregunta? No. No sé, Elmond, si vas a hacer una pregunta o si te activó el micrófono. Ah. Listo. Entonces vamos a empezar con tasa de sudoración y para eso necesitamos varios datos. El primero es peso antes del ejercicio. Entonces, peso antes. Necesitamos el peso después. Pero necesitamos el peso después 1 y el peso después 2. Peso antes del ejercicio, como les decía en la clase pasada, ese peso es ojalá un peso sin nada de ropa después de orinar. Y eso sería antes del ejercicio. Después del ejercicio, terminamos de hacer el entrenamiento, entonces nos quitamos la ropa toda, nos secamos bien el sudor y nos pesamos. Ese sería el peso después 1. Después de que nos hicimos ese peso, orinamos todo lo que podamos y nos volvemos a pesar y ese sería el peso después 2. Por eso tenemos 2 pesos para después del ejercicio. Serían el 1 que es antes de orinar y el 2 que es después de haber orinado. Con esos 2 pesos antes y después de orinar podemos calcular una cosa que es la diuresis. La diuresis es ese líquido que perdemos por la orina que el cuerpo no absorbió. Entonces, la diuresis la calculamos pesándonos antes y después de orinar, después de que terminamos de hacer el ejercicio. Después de eso necesitamos el líquido ingerido. Entonces, también acá necesitamos
líquido ingerido. Y necesitamos el tiempo del ejercicio. Acá todo esto va en amarillo porque toda esta información va a cambiar, pues cada que cambiemos de paciente la tenemos que poner para que la fórmula pues nos calcule. Entonces todo esto va en amarillo y vamos a poner acá en qué unidades va. Entonces acá la unidad es kilogramos porque estamos hablando de pesos. Kilogramos, kilogramos. La diuresis también nos va a dar en kilogramos porque lo estamos midiendo con el peso antes y después. Entonces también lo vamos a poner en kilogramos. El líquido lo necesitamos en litros y el tiempo del ejercicio en horas. Pero eso ahorita lo vamos a convertir, entonces lo voy a poner en minutos por ahora. Voy a ponerlo en minutos para que podamos aprender cómo se hace la conversión. Entonces, este serían los datos que necesitamos para empezar a calcular la tasa de sudoración. Vamos a inventarnos los datos. Entonces, vamos a inventarnos los datos de nuestro deportista de hoy. Entonces, se me olvidó el nombre, Bernardo. Entonces, Bernardo, cuéntanos, por favor, tú pesas, ya sabemos que pesa 64. ¿Tú qué deporte practicas, Bernardo? ¿O haces algo de ejercicio? Ah, ¿será que Bernardo se cayó? Yo creo que se cayó. Bueno, entonces inventémonos todo. Entonces pongamos que él hace, empezó entonces 64 antes de hacer ejercicio, luego del ejercicio quedó pesando 63.1, digamos que después de que orinó quedó pesando 63 cerrados, 63. Y entonces la diuresis ahorita la vamos a calcular. El líquido que se tomó durante ese ejercicio, digamos que fueron 0.5 litros, o sea, medio litro, y que hizo, digamos que hizo, ¿cuánto? 70 minutos de ejercicio. Entonces vamos a trabajar todos con estos datos para que la fórmula nos dé a todos igual. Listo. Entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Ya ahorita calculamos la diuresis. Vamos a escribir cuál es la fórmula de tasa de sudoración. Tasa de sudoración es igual a cambio de peso, que es en kilos, más, abro paréntesis, líquido ingerido menos diuresis. Ese líquido ingerido es en litros, y la diuresis es en kilos. Cierro paréntesis. Tengo que cerrar otro paréntesis porque se me olvidó abrir un paréntesis acá. Antes de cambio de peso hay que abrir otro paréntesis. O sea, la fórmula empieza con un paréntesis. Pues abrimos paréntesis, ponemos cambio de peso, más abrimos otra vez un paréntesis, líquido ingerido menos diuresis, cerramos el paréntesis de esa resta y luego cerramos el paréntesis de la suma. Y eso lo vamos a dar dividido, es dividido, es esto dividido, ¿por qué no me pasa? Dividido el tiempo de ejercicio en horas. Esa es la fórmula de tasa de sudoración. Acá hay un montón de paréntesis por las unidades, para que tengan en cuenta. Voy a ver si lo puedo cambiar, para que no se confundan. Voy a ponerle mejor
a este, ¿cómo se llama esto? Corchete. Voy a ponerle corchetes para que no se me confundan con los paréntesis. Listo. Entonces esa es la fórmula. Cambio de peso, abro paréntesis, cambio de peso más, abro paréntesis otra vez, líquido ingerido menos diuresis, cierro los dos paréntesis y divido el tiempo de ejercicio en horas. Entonces necesitamos calcular el cambio de peso. Necesitamos... ¿hay alguna pregunta? Así para copiar eso, el cambio de peso y eso. O sea que, un momento. Ah, sí, claro, adelante. Ya, gracias. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el cambio de peso. El líquido ingerido ya lo tenemos. Vamos a calcular la diuresis y vamos a pasar el tiempo a horas porque acá lo tenemos en minutos. Entonces, empecemos. Vamos a escribir acá las fórmulas. Cambio de peso es igual a peso antes menos peso después, número 2. Esa es la fórmula de cambio de peso. Peso de antes, que sería en este caso 64, menos peso después del ejercicio, que sería, pues después del ejercicio número 2, que sería el 63. Entonces, ya tenemos la fórmula, vamos a hacer la fórmula. Sería igual, vamos a tomar los datos desde acá como siempre para que nos quede formulado, es igual a 64 menos 63. Y eso nos da 1. Ese es el cambio de peso, y el cambio de peso es 1. Yo le voy a poner a esto acá como un anaranjadito para que ustedes tengan en cuenta que lo que está anaranjado es lo que ponemos en la fórmula. Estos son los datos que van en la fórmula y esto está en kilos. Entonces ya tenemos lo primero que es el cambio de peso. Luego en la fórmula sigue el líquido ingerido. Ese ya lo tenemos, no lo tenemos que cambiar. Luego sigue la diuresis, esa la tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Entonces pongamos la fórmula acá. La diuresis es igual a peso después 1 menos peso después 2. Esa es la fórmula de la diuresis, para saber cuánto líquido perdió por la orina. Entonces, peso después 1 menos peso después 2 sería igual a peso después 1, 63.1, menos peso después 2, 63, y esto nos da 0.1 kilogramos. Y por último, necesitamos el tiempo, pero en horas, porque lo tenemos en minutos. Entonces, ¿cómo pasamos horas a minutos? Podemos dividir el tiempo en minutos dividido 60. Y eso nos da, entonces pongamos acá tiempo en horas. Tiempo en horas es igual
Tiempo en horas es igual al tiempo en minutos, o sea, 70 dividido 60. Entonces vamos a hacer acá la fórmula. Es igual a este 70 dividido 60. Y eso nos da que hizo 1.2 horas de ejercicio. Ahora sí, ya tenemos toda la información que nos pide la fórmula y están en las unidades que nos lo pide la fórmula. Entonces, yo les voy a escribir acá. Les voy a escribir cómo va a quedar la fórmula y luego hago la operación para que ustedes vean primero qué es lo que vamos a hacer y luego ustedes también lo puedan hacer. Entonces les voy a escribir cómo se vería esto. Esto se vería así. Entonces yo pondría igual, en este caso no lo voy a poner todavía para que ustedes lo puedan ver primero. Entonces sería igual y luego sería paréntesis, cambio de peso. El cambio de peso sería 1 kilo, entonces sería 1. En este caso sería en kilos, más líquido ingerido serían, perdón, acá hay que abrir otra vez paréntesis, entonces abro paréntesis, ya abrí el segundo paréntesis, líquido ingerido, que sería lo que tenemos acá, 0.5 litros, menos la diuresis, que ya la calculamos y está acá, y es 0.1 kilos. Cierro ese paréntesis y así, al cerrar ese paréntesis le estoy diciendo a Excel, haga primero esta resta de acá. Y cierro el segundo paréntesis y le estoy diciendo a Excel, haga primero esta resta y cuando tenga esa resta, hace esta suma. Y eso me lo divide Excel por, pues dividido, 1.2 horas. Esta es la fórmula, ¿cierto? Si la fuéramos a escribir. Pero como acá en Excel queremos que todo nos quede formulado para que se calcule solo, entonces lo vamos a formular. Entonces, ¿listos para formular? O espero a que terminen de escribir esta fórmula y luego lo formulamos. Si quieren lo escriben y ya lo hacemos. Listo. Entonces, ahora sí, para formular, vamos a poner igual, abro paréntesis, el primer paréntesis que abro, y voy a darle en cambio de peso. Entonces, cambio de peso es este 1 que está acá. Entonces, le damos clic en ese 1 y le damos más, seguimos con la fórmula, más, abro el segundo paréntesis y me va a abrir de otro color. Miren que ahí me abrió otro color. Entonces, abro el segundo paréntesis y le voy a dar clic en el líquido ingerido, que fueron 0.5, que es este líquido ingerido de acá, menos la diuresis, que es este 0.1, diuresis que calculamos acá, y voy a cerrar el paréntesis que es de diferente color. Entonces ya ahí se cerró. Ya ahí tengo lista esa operación. Cierro el primer paréntesis que se cierra negro. Ya tengo lista toda la parte de arriba, está lista. Le voy a dar a dividido el tiempo del ejercicio en horas, que lo tenemos acá, que es 1.2. Y cuando le doy Enter, esto me da una tasa de sudoración de 1.2 litros por hora. Me cuentan cuando lleguen acá. ¿Podría repetir de casualidad todo ese último proceso? Claro que sí, vamos a hacer.
Entonces, vamos con igual. Abro paréntesis. Hay una cosa muy importante que se me olvidó decirles es, ojo con estas comas. Algunos computadores, esa coma la toman como si fuera un punto de letra, entonces les va a dar un error. Entonces, si en su computador está pasando eso, cámbialo por coma o viceversa. Si usted le puso coma y le está dando un error, entonces póngale el punto. Generalmente con uno de los dos le va a dar. Entonces, ahora sí vamos. Igual, abro el primer paréntesis y vamos a seleccionar cambio de peso, que es el 1 que tenemos acá arriba. Entonces tenemos ya cambio de peso, más, le doy más. Abro el segundo paréntesis, entonces voy a empezar ya esta resta. Abro el paréntesis y escojo el líquido ingerido, que está acá, líquido ingerido 0.5, menos la diuresis, que ya la calculamos acá, y es 0.1, y cierro este paréntesis. Entonces ya cerré el paréntesis de la resta. Cierro otra vez paréntesis y ahí ya cerré el paréntesis de la suma. O sea, acá estamos abriendo dos paréntesis y cerrando dos paréntesis. Y eso dividido el tiempo del ejercicio en horas. Y me da igual a 1.2. Me paro acá arriba pueden ver la fórmula. Entonces en mi caso es igual, paréntesis, F22. Entonces, F22, ¿qué es este? F22, cambio de peso, más líquido ingerido, dentro de un paréntesis, perdón, líquido ingerido, que lo tenemos acá, que es B26, menos la diuresis, que la tenemos acá, que es F25, cierro los dos paréntesis, y divido por el tiempo de ejercicio en horas, que es F27, 1.2. Esta información que nos está dando acá nos da en litros por hora. Eso quiere decir que por cada hora de deporte que haga nuestro paciente, se debería tomar 1.2 litros de hidratación para garantizar que quedó completamente hidratado. Entonces, la tasa de sudoración es cuánto suda una persona en un tiempo específico. En este caso es cuánto suda nuestro paciente en una hora de ejercicio. Entonces, por hora nos está diciendo cuánto líquido se debería tomar con esos datos ficticios que le pusimos y este tiempo de entrenamiento. Si ese paciente no alcanza a tomarse toda esta hidratación, digamos que no se toma el 1.2 litros, sino que se toma 1 litro solamente y le faltan 200 mililitros, entonces ahí es donde nos vamos a la rehidratación, que es la hidratación después del ejercicio. Acá ya vamos bien. Una pregunta con respecto al peso 1 y peso 2. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El peso 1 es antes de orinar y el peso 2 es después de orinar. Ah, ok, perfecto. Listo. Ya tenemos esta tasa de sudoración. Entonces, esta sería la hidratación para durante el ejercicio. Y para que terminemos, vamos a poner requerimiento de líquidos después del ejercicio. Después. Y el de después es muy fácil. Después del ejercicio, solamente se rehidrata la persona que queda deshidratada. O sea que solamente la persona que pierde peso, por ejemplo, este paciente de hoy perdió peso. Entonces, él tiene que rehidratarse porque perdió peso. Entonces, la hidratación después del ejercicio es una rehidratación solo si se pierde peso.
Y la recomendación es multiplicar cambio de peso por 1.2 o por 1.5. Esa es la fórmula. Cambio de peso, que lo tenemos arriba en la fórmula de arriba, es cambio de peso por 1.2 o por 1.5. Entonces, el cambio de peso en este caso, ¿cuál es? Vamos a cogerlo, sería igual a este cambio de peso, 1. Se los voy a poner de ese color para que se acuerden que está ahí arriba. Entonces, este 1 lo vamos a multiplicar igual a este 1 por 1.2 y este 1 por 1.5. Y eso nos dice cuántos litros de hidratación nos deberíamos tomar. Se debería tomar, por ejemplo, si este ejemplo fuera real, nuestro paciente Bernardo se debería tomar cuando termine de hacer ejercicio entre 1.2 y 1.5 litros para volver a quedar rehidratado en las próximas 4 horas o antes de volver a entrenar. Disculpe, ese uno te lo cogió en el cambio de peso de arriba de la fórmula. Exacto, es este uno de acá, es este cambio de peso de acá. Como este paciente bajó de peso, porque inició pesando 64 kilos y terminó el ejercicio pesando 63 kilos, entonces tuvo una pérdida de peso en el ejercicio. Eso quiere decir que se deshidrató. Si acá esto nos da una pérdida de peso, o sea, si cuando le calculamos el cambio de peso hay una pérdida de peso, hay que hacer una rehidratación, porque esa persona está quedando mal hidratada. Entonces, cuando termine de hacer ejercicio, se debe tomar no solamente lo que perdió, que es 1 kilo, o sea, 1 litro de hidratación, sino que el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que se tome entre 1.2 y 1.5 litros para garantizar que la rehidratación sí sea completa, pues que se tome como un poquito más de lo que está perdiendo. ¿Cuándo? En las próximas 4 horas o antes del siguiente entrenamiento. Esa sería la hidratación para después del ejercicio. Multiplicamos el cambio de peso, en este caso es 1, por 1.2 o por 1.5. Puede ser que en vez de perder peso gane. Sí. ¿Qué pasa si gana peso? Entonces, vamos a decir que acá no quedó pesando 64, sino 65. El que no quedó pesando 63, sino 65. Entonces, mira, esto acá nos va a dar negativo. Y esto acá nos va a dar negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que hacer la rehidratación. Porque en teoría, si uno sube de peso cuando está haciendo ejercicio, es porque se está sobrehidratando, o sea, porque está tomando más líquido del que necesita. Entonces, esto nos da negativo porque no aplica, no se debe hacer. Entonces, la persona no necesita tomar líquidos en ese caso, porque si ya está sobrehidratado, pues lo que tiene que hacer es esperar un momentico y cuando su cuerpo se regule después del ejercicio, va a orinar y elimina el exceso de líquido que se tomó en el ejercicio. Pero en ese caso, mira que no tendríamos que darle la rehidratación después del ejercicio. Solamente se hace si la persona pierde peso. Si hubiera quedado pesando lo mismo, si quedó pesando 64, entonces esto nos va a dar 0 y acá abajo nos va a dar 0. O sea, la persona solamente se rehidrata cuando hay deshidratación. ¿Listo? Si quiere tomar más líquidos después del ejercicio, igual no hay problema, pero se necesita es cuando hay pérdida de peso. ¿Me puede recordar la fórmula de esa última, de la del cambio de peso? Esta es, multiplicas el cambio de peso, en este caso es 1, pero podría ser pues otro. Multiplicas el cambio de peso que es este por 1.2 o por 1.5. Entonces acá está igual a este por este. Y en este igual a este por este. Igual 1 por 1.5. Listo, ya ahí tenemos entonces hidratación para el día de nuestro paciente y tenemos la hidratación para antes del ejercicio. Dependiendo de si está hidratado o no, sabemos cuál le vamos a recomendar.
Para durante el ejercicio ya sabemos cuánto suda, entonces si es capaz de tomarse todo lo que suda, entonces muy bien, va a quedar bien hidratado, pero si toma menos, ya sabemos que tenemos que darle una reposición después para recuperar el peso que perdió y que no se alcanzó a tomar con la hidratación porque de pronto es demasiado líquido para él en una hora de ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Listo. Entonces, pues ya con eso vamos por finalizado. Ya nos queda el formato para calcular como todos los momentos de hidratación. Les voy a poner este en azul para que se acuerden que estos son los que entregamos. Entonces, en azul quedarían este, que es la información que le daríamos a nuestro paciente, y estas que pues dependiendo acá, depende mucho del tiempo que tenga. Pues si tiene muy poquito tiempo para rehidratarse, probablemente queramos darle rango inferior, y si tiene más tiempo o si de pronto está en un lugar que es más cálido y tuvo una pérdida más alta, podemos darle el rango superior. Eso depende mucho como de la capacidad que tenga la persona para hacer la reposición del líquido, pero ojalá que sí alcancemos a darle un poquitico más de lo que está perdiendo. Entonces, nada, pues ya tenemos acá todo calculado. Si tienen de pronto más dudas sobre de dónde sale alguno de los datos, recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces en un momento, cuando me envíen la grabación, se lo comparto a la profesora para que ustedes lo puedan descargar y puedan allí pues finalizar de entender bien cómo de dónde sale cada ítem. Y nada, pues espero que les haya gustado esta clase y la anterior y que les sirva mucho para que trabajen con sus usuarios o sus deportistas, especialmente teniendo en cuenta que ustedes están trabajando en un clima que es bien complejo respecto a la hidratación, debido a que es un lugar donde es más difícil hacer la termorregulación. Diana, no sé si quieras decir como algo más o si cierro yo la clase. La profe está por ahí tomándose un vasito de agua. Listo, chicos, pues no sé, creo que ustedes, por lo que uno tienen más dudas. Entonces, nada, pues muchas gracias por la asistencia, que estén muy bien y feliz puente. Profe, Muchas muchísimas gracias, gracias a usted. Carolina. Sería bueno que nos dejaras el correo. Se hidratan bien en ese puente, acuérdense en que el alcohol no hidrata. Felicidades, que estén bien. Me deshidrata. Gracias.